Hola, Juan Carlos, es un gran placer que te recibir de nuevo aquí. Muchas gracias, Bienvenido. Bella. Muchas gracias. Buenos días y buenas tardes allá, ¿no? Ah, Me siento feliz que hemos hablado ya algunas veces, que hemos grabado algunos videos y para mí sigue siendo un encanto ah, te escuchar y poder compartir aquí en nuestra escuela del femenino consciente y sagrado también tu sabiduría, que es para mí imbatible, porque tú conectas esta fusión de saberes, ¿no? De astrología, de mitología, de psicología junguiana. Para mí, Juan Carlos es top, es imbatible. Tan bella, muchas gracias. Es Bueno. una pasión que compartimos, ¿no? Que me encanta porque destila tanta sabiduría para nuestras alquimías personales y colectivas, que es un continuo tesoro, ¿no? De inspiración y es una luz que nos inspira en el camino, ¿no? Como, Sí, estos conocimientos de psicología combinadas con astrología y mitología, sin duda son una muy bella forma de reconocernos en un espejo y de ampliar el conocimiento de sí mismo. Que eso era algo que decían en el templo de Delfos, ¿no? Hombre, conócete a ti mismo y ni siquiera la autoperfección en exceso. Son esos dos términos que estaban allí, que yo creo que la psicología junguiana y la astrología y la mitología nos ayudan perfectamente en ese designio. Es verdad, y en estos tiempos de gran cambio, um, eh, a donde muchas veces en la cruce, en la crisis, en la encrucijada, no sé si es la palabra en castellano, en español, Una pero encrucijada. Ujú. sí. Um, Muchas veces el hemisferio racional no tiene respuestas. Entonces, el hemisferio más holístico, nuestro hemisferio derecho, ¿no? Derecho, con las metáforas, las imágenes, los mitos, los cuentos de hadas, también los artistas, la música, la poesía, tiene poder de nos devolver también como un espejo a nuestro mundo interior. Para mí como astrología, como lo que has dicho, todos esos enseñamientos, ¿no? Entonces, que es muy importante que nos dejemos conducir, inspirar y espejar, como dices, por esas enseñanzas tan antiguas, tan profundas y tan ricas. Sé que tenemos hablado sobre el femenino, el tema del femenino, de lo masculino también en nuestros días. Hay siempre muchísimo para profundizar. Y en el solsticio de invierno en el hemisferio norte, claro, en el hemisferio sur será del verano, 20-21 de diciembre es una data, una fecha muy particular, muy rara, muy importante. Y me gustaría que hablases un poco de esa data y también, astrológicamente, y también para ti, ¿cuál eres tu visión en este inicio oficial de la era del Acuario a los 0 grados, el portal de la libertad, 0 grados de Acuario? Encuentro hombres, mujeres y parejas también. ¿Qué conciencia nueva esta conjunción nos pide? Son dos cuestiones distintas. Muy bien, sí. Vamos entonces por la primera parte. Sí. El 21 de diciembre es una fecha muy importante, pues porque inicia el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur. Fíjate que invierno y verano, si tú no tienes una casa suficientemente cálida en invierno o suficientemente fresca en verano, pues te mueres, ¿sí? Ujú. Es un tema de supervivencia. Luego, Capricornio y Cáncer, que son estos dos signos, están hablando de que los planetas ubicados allí necesitan hacer una construcción de hogar, de casa, de algo que me contenga, que me dé un soporte, sobre todo Capricornio,
Necesito generar una construcción que me dé unas paredes, que no me deje morirme en invierno ni en verano, ¿sí? Entonces, el sol ingresando allí el 21, ¿de qué va? Viene a decir, donde está ubicado el sol es esa sustancia que debemos encender, como se enciende el sol día a día. El sol está en una fusión nuclear continua desde millones de años hacia adelante, hacia atrás. Y eso mismo es lo que nos invita cuando entra el sol a un signo zodiacal. El sol entra en Capricornio y lo que nos está invitando es a crear estructuras, límites, hasta dónde dejo llegar a los demás, hasta dónde voy yo con los demás, dónde está ese punto limítrofe. Eso es lo que genera estructura, hogar, casa, ¿sí? Y esa casa viene también de hogar. ¿Qué es hogar, no? Hogar viene de hoguera. Hoguera es mi pareja trae leña, yo traigo leña y enciendo el fuego del hogar. Pero si mi pareja saca la leña para llevársela a su mamá, a su tía, a sus hermanos, y yo saco leña para llevársela también a otra parte de mi familia, pues el fuego del hogar no va a estar encendido con la necesidad de esa familia. Entonces, un poco también el sol entrando en Capricornio está hablando de focaliza en tu hogar, no en el hogar ancestral, pasado, no, es el tuyo, cómo lo estás construyendo. Y definiciones de hogar hay como individuos. Uno puede decir, mi hogar es mi gato y yo, ¿listo? Entonces, que el gato no sea tan vagabundo y traiga leña a la casa. Y yo también. Sí, es decir, es un momento, el sol entrando en Capricornio, de preguntarnos quién es mi hogar, qué es mi hogar, dónde lo construyo, dónde está mi centro de operaciones, dónde está lo que me contiene, dónde están esas figuras paterno-maternas internas, ya no las biológicas externas, las internas, las que me dan el apoyo, la seguridad interno, cuando yo simplemente me abrazo por cada decisión tomada, me abrazo por cada error que he cometido, ahí sale la buena madre interior y no llego por la noche a la casa y me juzgo con rigor por esos errores que cometí en el día. No, eso no es una Juan buena madre. Carlos, es tan hermoso lo que estás diciendo. Me acuerda que en la antigua Grecia y Roma, que la diosa Hestia, o Vesta, que tenemos también un asteroide que hablamos de ello como la sacerdotisa en el mapa astral, nuestra potencial de nutrir esa luz. Y en el hemisferio norte, donde estoy, en Portugal, que el solsticio de invierno es cuando los días, la luz empieza a crecer de nuevo. Damos las buenas venidas a la luz que después el cristianismo ha tomado para sí como la luz del mundo en el Natal, ¿no? La luz que era la vida para que las personas tienen las cosechas, Cosechas. cosechas, no es muy fácil para tener que comer, ¿no? Eso es, la luz es la vida. Entonces, que las mujeres eran las sacerdotisas vestales que transformaban un hogar, una casa, en un hogar. En portugués es lar, que es una casa, tiene que tener corazón. Entonces, ellas ascendían la llama, una vela, ¿no? Una vela. En el altar de la casa, los centros de la casa, eres el altar, y eso transformaba una casa, empezaría a ser un hogar, tenía corazón con eso. Entonces es muy hermoso también ese costumbre antiguo de las vestales, que era una práctica de las mujeres, de encender el corazón de la casa, ¿no? Simplemente que me has acordado de eso cuando estabas hablando, ¿no? Del solsticio. Además que creo que por estas fechas es que ustedes celebran San Juan, ¿cierto? Las hogueras de San Juan y esto, ¿o esto se hace en otra época? Más temprano, ha sido Mm, en el verano, ok, ok, aquí, sí, ok. en el fuego del verano. En el fuego el verano, sí. Bueno, fíjate que entonces bueno, iniciando tenemos 21 de diciembre, Sol ingresando a Capricornio.
Pero es que también tenemos otro evento que es bellísimo, que lo podemos ver todos a simple ojo desnudo hacia el cielo. Los planetas Júpiter y Saturno, que son unos de los más brillantes de las estrellas de la noche. O sea, ¿qué tenemos en la noche, cuando hay noche despejada, sin nubes? Lo primero que se ve con luminosidad alta es la luna, pero el siguiente astro que se ve con una gran luminosidad es Júpiter. Ujú. Y el siguiente, bueno, puede ser Saturno o también Marte, pero en todo caso, estamos teniendo en este momento por las noches, una vez se oculta el sol, en países ecuatorianos con más tiempo, pues desde las 6 de la tarde como hasta las 10 de la noche se está viendo Júpiter conjunción Saturno. En países más hacia el norte o hacia el sur se ve, apenas se oculta el sol, yo creo que unas 2 horas siguientes se alcanzan a ver. Y este es un gran evento porque se da cada 20 años, ¿sí? Pero cada 20 años no se da con los grados de declinación que en este momento tienen. ¿Qué es la declinación? Digamos que a nivel astrológico sabemos que una conjunción es cuando están en el mismo grado, minuto y segundo de ese plano de la carta natal. Pero es que hay otro plano, porque como estamos tridimensionales, es lo que se llaman los grados de declinación. Y cuando los planetas están ubicados en los mismos grados de declinación, es como si fuera una conjunción, igual de fuerte una conjunción, pero incluso si tienen esos grados de declinación, así no hagan aspecto, cuadratura, trígono, sextil, tienen esos mismos grados de declinación, también se está hablando como de una conjunción, Ujú. ¿sí? Pues en este caso tenemos la doble conjunción, la que conocemos en una carta natal cuando la vemos impresa, que están en el mismo grado, minuto y segundo, grado cero de Acuario, y también en el grado 22 de declinación de los dos planetas. Entonces, el efecto óptico que vamos a tener es que van a estar los dos juntos, exactamente juntos, es decir, es una alineación que es un deleite poderlo ver con un telescopio o con unos binoculares incluso, porque se ven los anillos de Saturno y se ven las lunas de Júpiter en un espectáculo que es único, Espectacular, ¿no? sí. Y es además muy rara esa conjunción. Sí, Tiene varios siglos, ¿no? sí, creo que no se daba desde 1200 más o menos con esos grados de declinación y con esa visibilidad que vamos a tener en el cielo nocturno, porque se podía dar de pronto, pero en momentos en donde no estábamos, donde Júpiter y Saturno estaba al otro lado de la Tierra, entonces pues no se veía. Pero es que lo Es bonito de este momento es que se ven de noche. precioso, es muy importante, es tan simbólicamente importante también que nos vamos a hacer una meditación en ese día para nuestra escuela y para para las personas en general, porque es muy importante señalar, ritualizar, ese que es también como es un nuevo ciclo, ¿no? Y quizás que va a empezar una, para mí es la entrada oficial en la era del acuario. Que los planetas han preparado el terreno, el territorio con Neptuno en acuario, Urano en acuario, ahora con esa conjunción y después con Plutón en acuario, que están preparando el terreno porque una era es muy grande, muy extensa, entonces que De tiene que acuerdo. ser preparado en la conciencia, en el inconsciente global, ¿no? Entonces, que vamos, es muy importante para mí la sugerencia de hacer un ritual, una meditación, algo muy especial en ese día que está también quizás empezando un nuevo ciclo para muchísimos siglos, para varios siglos adelante. Sí, fíjate cómo a esta conjunción se le ha asignado también que fue a nivel ya de las historias mitológicas y demás, en lo cristiano, en el cristianismo se ha asignado que los tres reyes magos seguían esta conjunción, porque es una gran estrella que se veía en el horizonte y que seguían hacia esa estrella para encontrar al niño Dios, ¿sí? Pero esos a nivel, si lo transportamos no solamente a nivel histórico, sino a nivel mitológico y simbólico, es interesante porque las conjunciones de Júpiter-Saturno lo que muestran es el viejo rey debe morir para que nazca el nuevo rey. ¿Sí? Y es un poco lo que pasó, digamos, con la historia mitológica de Jesús, en donde el viejo rey
necesitaba destronarse, pero Jesús viene y dice, es que yo no soy ese guerrillero que esperan o ese gobierno que esperan que haga las cosas diferentes. Mi reino no es de aquí, es del otro lado. Y eso es un poco Júpiter. Júpiter es el rey de los cielos, Saturno es el rey de la tierra. Entonces, ese contraste de Júpiter tocando a Saturno le está diciendo a Saturno, tus normas ya están caducas, esto ya no sirve, esto necesita renovación. Eh, el viejo rey muere y mientras está ese tránsito de lo viejo que muere y lo nuevo que nace, genera mucha angustia y genera unas preguntas existenciales profundas de quién soy, qué es lo que quiero, hacia dónde le apunto, para qué es mi vida. O sea, vienen a hacer unas preguntas filosóficas enormes, con una gran urgencia de querer hacer algo distinto. Pero ¿qué sucede? Es el eterno combate entre el puer a eternus, que es Júpiter, el joven eterno, versus el Cénix, versus el sabio, el viejo sabio que sabe cómo construir desde los hechos, desde la estructura. Pero viene este puer eternus, este joven eterno, a decirle, hay que hacer algo nuevo. Esto que estábamos haciendo me ahoga, me asfixia, nos tiene muertos, ¿sí? Y claro, tenemos el miedo de que, pero este joven con estas ideas solamente tiene optimismo, fe, esperanza, pero tendrá la cualidad para sostener y contener, ¿sí? Entonces eso es lo que nos sucede cuando estamos haciendo un gran cambio de vida, ¿no? Y Juanjo, que has hablado de eso, esas cuestiones, preguntas existenciales, para mí 2020 ha sido muchísimo por un lado, un año para trabajar la identidad, el sol, para percibir quién soy yo a través de todos estos desafíos, ¿no? Que está en mí, que valoro, que es más importante. Y para ponerlo más en práctica con cada vez más conciencia al próximo año. Y que te estás hablando de que el Sol entra en el solsticio en Capricornio y al mismo tiempo en que Júpiter, Saturno entran en Acuario. Entonces, que es una nueva forma de hacer el Capricornio, una forma coreana de hacer el Capricornio. Es muy bonita la poesía de las estrellas, ¿no? Del cielo. Sí. La danza de las estrellas está hermosa para este fin de año, así es. Y estás hablando, cuando estabas, me acordaste un cuento de hadas que es de Rusia, que es Alerlora, la de 1000 pieles, y que es una princesa que estaba en un reino con el padre, la madre, el rey, la reina, y la reina ella era rubia, y la rubia simboliza el espíritu, la luz del espíritu. Y que el padre, él ha morido, la madre, y el padre quería casar con la hija porque ha prometido a madre, a la reina, que solo casaría con una mujer tan bella como ella. Y no habría en el reino ninguna más bella, que solamente era la hija, ¿no? Entonces, es claro que hay muchísimas cosas aquí para psicanalizar en términos incluso del patriarcado, pero ella consiguió, ha pedido a su padre 3 vestidos, un tan brillante como la luna, tan brillante como el sol, tan brillante como las estrellas, 3 niveles de conciencia. Y después ha huido con un manto hecho de 1000 pieles de diferentes animales. Entonces ha huido para un otro reino, a donde encontró un otro rey y que fue a la cocina como ¿cómo se dice el otro cuento de hadas que está en la cocina cocinando la princesa, que no sé el nombre en español, pero que está en la cocina y se escondiendo en el manto de 1000 pieles, que es el instinto y el voltar al cuerpo, regresar al cuerpo, a sí misma, y cortar con el velo rey, que era un rey patriarcal, que no estaba, y una reina también, porque el rey es un nivel de conciencia de la civilización y una forma de hacer las cosas. El antiguo rey tiene que morir para que un nuevo rey, y esa princesa que va trabajando en los 3 niveles de conciencia, los 3 vestidos,
que después vaya, claro, conquista el nuevo rey, pero que es un proceso de individuación en el femenino, el nivel estelar, por ejemplo, para mí es la astrología como una enseñanza que me conecta con el cosmos, con el transpersonal. El sol, la identidad de la luna, el instinto, mi mundo interior, mi femenino. Entonces, es una metáfora del proceso de individuación en lo femenino que hace nacer un nuevo rey, una nueva reina, con mucho más conciencia. Y eso nos trae a las parejas del nuevo, de acuarianas. Juan Carlos, Qué no sé si has belleza. hablado todo. Mira, ¿Qué acuario demanda de hombres y mujeres? además, además, pues, pues fíjate que retomando temas del cuento que acabas de contar, que me parece hermoso, ese ponerse las pieles de animales, que es una reconexión con mi propia naturaleza, dejando atrás la imagen del patriarcado. ¿Qué es esa imagen del patriarcado? Compórtate de esta forma. Las niñas se sientan de esta manera. Debes ser lo que esperamos que seas. Un autócrata adentro que está juzgando cada paso y que no deja la libre expresión de la naturaleza instintiva o corporal, porque debo ser de cierta forma. Debes ser una mamá, debes ser una esposa, debes ser una buena hija. Bueno, todo ese deber ser es lo que en este momento se está poniendo en juicio con Júpiter en conjunción con Saturno, que lo retrata perfectamente bien el sueño, ¿no? Casarse con el padre, porque es la única hermosa, es seguir en lo mismo, mantener la misma situación, no abrirse puertas. ¿Cuántos de nosotros no estamos manteniendo cadáveres en la casa porque el deber ser no nos deja o divorciarnos o cambiar de trabajo o tener una visión creativa? Y no, nos mantenemos ahí con los cadáveres al lado, esperando a que quién sabe qué pase y nunca pasa nada y lo único que pasa es que nos morimos, repitiéndonos incansablemente. Podemos cambiar de relaciones, de personas, pero en el fondo es la misma relación que vuelve y se repite. Podemos cambiar de patronos, de jefes, pero el trabajo es el mismo que siempre se repite. ¿Por qué razón? Porque no nos reinventamos, porque no damos el paso al vacío. Y yo creo que este momento Júpiter-Saturno lo que nos está diciendo es déjese morir. Aquello que ya está insostenible, suéltelo, porque soltar duele, pero sostener lo insostenible duele mucho más. Entonces es como da el paso al vacío que el camino aparecerá, eso dice Júpiter. Júpiter dice, la vida es un juego, juguémosla. Veámonos como si estuviéramos en una película y tú eres el actor principal donde te van pasando una serie de cosas y no pasa nada, porque esto es la vida, simplemente, ¿no? Eh, Cuando ya hablamos de las relaciones, fíjate cómo estas conjunciones Júpiter-Saturno se dan en ciclos de elementos, se han dado en los últimos 200 años, es decir, 9 conjunciones, no digo 10, sino 9, porque normalmente lo que hace es tierra, 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 y la penúltima se da en aire. Arranca en aire y la última sí en tierra. Entonces hemos tenido estas conjunciones en 1980, 81, tuvimos la conjunción Júpiter-Saturno en elemento de aire en Libra. Ahí estaba alistando todo este proyecto de vida que venía ya para Acuario, ¿sí? En donde, ¿qué salió ahí en el 81? O sea, IBM empezó a comercializar masivamente los computadores, por ejemplo. Ronald Reagan empezó con el neoliberalismo y con los tratados de libre comercio, donde se amplió un horizonte económico interesante, socializando. Eso es el elemento aire. El elemento aire trata, si nos damos cuenta que es Libra, Géminis y Acuario, son elementos humanos en el zodíaco. El resto son animales, son zodiacos, pero esos tres, a excepción también de Virgo, pero esos tres de aire están hablando de la conexión con lo humano, con la ética, con las normas, con el intercambio, con la socialización, con el lenguaje, con la comunicación. O sea, son temas que se ponen al orden del día y de la siguiente temporada de 200 años en donde vamos a tener conjunciones en el elemento de aire. Es un cambio radical. ¿Y qué es Júpiter y Saturno?
es la creación de la realidad que conocemos. Realmente lo que decimos realidad y normalidad es una creación colectiva, donde el grupo de seres humanos se pone de acuerdo para decir tenemos que manejar en Occidente por la derecha y en Londres por la izquierda. ¿Sí? Es un grupo colectivo. Entonces, la realidad es subjetiva. Esto es como si fuera Matrix. ¿Sí? Y Júpiter y Saturno marcan esa Matrix, marcan esa pauta de qué es lo concreto, de qué es lo real, de qué es irreal, de qué es lo social, de cuáles son las normas de convivencia. Todo eso lo marca Júpiter-Saturno. Al entrar el viejo rey a morir por el nuevo rey Júpiter y en un signo Acuario que es la revolución, el cambio, la conciencia, yo diría que esta nueva época que se abre tiene que ver con el intercambio social, con la comunicación, con hacer sinergia, con todo lo que tiene que ver con Acuario. Acuario no es el experto en algo, Acuario lo que hace es comunicar los expertos, saber quién hace qué, unir, unir personas, unir ideas, hacer convocatoria en torno de una idea. Acuario es la gran familia humana que se reúne al son de un ideal y de una transformación y de una previsión de vida. Entonces creo que esta es una temporada que se van a abrir todos los avances tecnológicos como se abrieron en 1980, que se abrieron los computadores. Antes de 1980 no nos imaginábamos tener un computador en casa. ¿Sí? Eh, y para entenderlo a nivel individual, ¿sí? Es importante ver qué ha pasado en cada una de esas conjunciones. ¿Qué pasó en el 2000, por ejemplo? ¿Cómo sentí ese cambio? ¿Qué modifiqué? ¿Qué viejo rey y qué vieja estructura murió? ¿Y cómo le di paso a la nueva estructura? Y lo mismo los que tenemos un poquito más de años, cuando nos devolvemos al 80, pues también ver lo mismo. ¿Cuál fue el viejo rey que se derrocó allí? Eh, Es, es, muy importante eso, ¿no? Porque con astrología también es la ciencia de los ciclos, ¿no? Entonces, que es muy importante ir a reflexionar en esos puntos centrales. En 2000, por ejemplo, yo me ha despedido, ha hecho bye bye a una institución bancaria, ¿no? Para ser astróloga y para hacer Casi nada, todo. el viejo rey que murió. Se murió eso. Para mí, el próximo año, 2021, por un lado, va a ser también el año de Venus, porque Júpiter, Saturno estará, claro, y Júpiter en Acuario. Y Acuario es regido por Urano, que estará en Tauro. Tauro es de Venus. Entonces, porque también Venus nos dice quién somos, porque somos lo que valoramos también, ¿no? Entonces, Juan Carlos, Venus ahora está en Escorpio. Lo que puedes decir un poco de eso, de Venus en Escorpio, que nos está también quizás preparando para la muerte de algo en nosotros, de nuestras valoraciones, para también ayudar ese proceso de cambio. Mira, ¿Tu Venus? ¿A dónde está tu Venus natal? mi Venus natal está en Libra en conjunción con Urano. Entonces Hermoso. tengo gustos anticonvencionales totalmente. Muy preparada para esta nueva era, ¿no? Sí. Bueno, fíjate cómo Venus es la representación de las relaciones. Es uno de sus factores. Bueno, tiene varios, pero tocámoslo por el lado de las relaciones, de lo relacional. Venus, al estar relacionado con Escorpio o con Plutón, está hablando, qué es Escorpio y qué es Plutón? Los cambios y las transformaciones. Vida, muerte, vida. Muere el niño para nacer el adolescente muere para que nazca el joven. Eso es Escorpio, casa 8, Plutón, ¿sí? Y Venus es lo relacional. ¿Qué habla de Venus? Venus en Escorpio. Que a través de las relaciones me empujan a hacer cambios importantes de vida, a dejar que muera una parte de mí para que nazca la otra. Venus con Escorpio es muy bonito porque es qué me gusta, qué me atrae. ¿Sí? Lo que me atrae es lo oculto, lo tabú, lo misterioso, lo innombrado. ¿Sí? Pero también qué me ata a nivel de las relaciones. Poder compartir un secreto, algo que nos dé
nos dé pena, algo que nos sintamos que no es para mostrarlo a todo el mundo y que si yo lo comparto con otra persona, ahí se genera una fusión total. Esa Venus en Escorpio, cuando pueden llegar a compartir, bien sea gustos absurdos que tienen en pareja o situaciones del pasado dolorosas que a nadie se le cuentan y que solamente a nivel de pareja se pudo hacer esa conexión, Venus ahí genera un enlace profundo con la otra persona, ¿sí? Entonces, pensaría yo que Venus, que está haciendo oposición a Urano en este Sí, momento, exactamente. ¿sí? Pensaría yo que lo que viene precisamente a hacer es como lo que hablábamos de Júpiter-Saturno, déjate morir, ama los procesos de transformación y cambio, eh, renueva tu ser, haz la metamorfosis completa. No se trata de que al gusano le salieron alas, sino se trata es de meterse en la crisálida para hacer una transformación de su propio ADN, una metamorfosis, ¿sí? Es Creería. sí, un acto que demanda de nosotros también ese acto de fe, como has dicho, cuando enfrentamos el vacío del renacimiento. Y qué hermoso es, una vez más, la poesía de las estrellas, ¿no? Que Venus y Urano también están conspirando con todos los otros planetas para que el Así es. plano se cumpla. Sí, sin duda. Um, ¿Cuáles sientes que pueden ser los desafíos mayores para la individuación masculina hoy? ¿Y cómo ves las parejas del futuro? Yo sé que has hablado de eso muchísimo, pero me gustaría de te preguntar eso. Sí, fíjate que tener a Júpiter con Saturno ahí en Acuario y en un planeta, en un signo que habla un poco de la perfección de las cosas, porque Urano es un idealista perfeccionista, Acuario, es idealista perfeccionista. Esto viene a decir un poco que la figura del animus en lo femenino o del hombre en su expresión está polarizada en la búsqueda de la perfección. En el hombre, esa búsqueda de la perfección puede hacer que busque chivos expiatorios afuera. Y el chivo expiatorio que puede encontrar es lo femenino. Entonces le achaca la culpa a lo femenino, a su mujer, a su esposa, a su mamá, a sus hermanas, de muchas cosas que él es incapaz de hacer. Entonces yo diría que esta es una bella oportunidad a nivel de los hombres para que asumamos la responsabilidad de las cosas y no busquemos chivos expiatorios por las imperfecciones que creemos que podemos ser. A nivel de lo femenino es la imagen de un animus interno, o sea, un masculino interno radical, complejo, que era un poco lo que te decía de este patriarcado que aplasta, que además tener un animus interno autócrata hace que pues, se consiga un hombre externo similar, que la trata de usted está loca, lo que está diciendo no es cierto, la trata, la por debajea y la termina aplastando, ¿sí? Creo que es el momento, con este Júpiter-Saturno, de en lo femenino, darse la oportunidad de decir, lo que siento es valioso, mis proyectos son importantes, no me dejo aplastar por un qué dirán o un social, sino saco adelante mi ejecución. Creo que esta imagen del animus negativo y del hombre negativo vienen a darse un proceso de transformación con este Saturno-Júpiter en Acuario, una revolución del ser, un asumir un poco más la responsabilidad de lo que hacemos y de nuestros propios actos. Por sí mismo, ¿no? Porque esa autenticidad también Acuario nos estimula a reconocer y encontrar dentro de nosotros. Y has hablado de esos bodes expiatorios, ¿cómo se dice? ¿El qué? El chivos, chivos, Chivos. chivos En portugués expiatorios. es bode, no, chivos. me, me perdone, ¿no?
Juan Pero, Carlos, tú tienes que hablar portugués en uno de nuestros videos, ¿no? Para que yo me sienta mejor, un poco mejor con mis errores, ¿no? He dicho algo mucho malo, ¿no? no, 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 no. Pero, Estamos hablando de autenticidad, ¿no? Entonces es sí, eso. sí, sí. Y has hablado de esa polarización también, que es que yo proyecto para el otro, ¿no? Lo malo. Y que en este año, ¿no? Que la polarización ha sido extremada en la sociedad, Claro. claro. Entonces En todos empezamos los a decir países, ¿no? que es que el coronavirus es por los chinos, eso es buscando chivo expiatorio. Es que el tema del chivo expiatorio Ujú. viene, sale de los judíos que ellos consideraban que hacían un ritual para la limpieza de los pecados del pueblo. Entonces ponían a dos chivos a caminar por el pueblo y a uno de ellos lo escupían, le gritaban todos los pecados que cada uno había hecho durante ese año y vomitaban, digamos, encima del chivo y terminaba este pobre chivo llevándolo al centro del desierto a dejar que se muriera en el desierto, porque lo que consideraban es que él se llevaba todos los pecados del pueblo entero. Entonces, ese es el chivo expiatorio, donde yo le echo hacia el otro, ¿sí? Y es un poco lo que terminamos haciendo nosotros como humanos muchas veces, cada vez que nos vemos enfrentados a una situación. Eso es por culpa del otro, ¿sí? Es por culpa del gobierno, es por culpa del coronavirus, es por culpa de mil cosas. Siempre va a haber un culpable afuera, ¿sí? Eso en exceso, por ejemplo, en la Alemania nazi, terminó buscando, y es el discurso perfecto para los políticos, buscar un chivo expiatorio afuera, ¿sí? Es por los judíos que este pueblo no crece, entonces matémoslos, entonces, pues todo el holocausto que vivimos tan espantoso. Y eso, fíjate cómo en los discursos de los políticos, pues cuando Trump estaba peleando por todo su tema, decía, es que fueron los chinos los que inventaron este virus y entonces son ellos, ¿sí? O sea, en lugar de ver que esto es un tema social que necesita llegar a un punto de eclosión, donde haya un antes y un después. Eso viene a ser Júpiter, Saturno en Acuario, a darnos conciencia de que si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos en acción durante estos años que vienen, en 50 años no tenemos planeta Tierra. No tenemos planeta Tierra humano, porque el planeta Tierra sí siempre va a existir y vuelve y se renueva, pero como especie, si seguimos sin control de natalidad, con una expansión humana, somos la única especie que se reproduce sin control en la Tierra, los únicos mamíferos que crecemos y pululamos y generamos y sin control, acabando y arrasando con todos los recursos naturales. Eso viene a ser también Júpiter, Saturno en Acuario, la conciencia de que si no nos ponemos en actividad para que no solamente la especie humana viva, sino que las especies para que vivan necesitan que las otras especies estén en equilibrio. Esa es la diversidad que tanto se necesita para que la naturaleza florezca. Sin diversidad no florece. Y sin diversidad, si solo como seres humanos nos morimos, porque entonces se van a acabar los ríos, se va a acabar el agua, ¿sí? Entonces, lo que viene a ser un poco también este coronavirus y todo fue un alto. Ojo, ¿a qué le están compitiendo? ¿A una economía desmedida que siempre tiene que crecer? Eso es absurdo. Pues frénela. O sea, miren que hay otros valores y que si no vemos esos valores, nos vamos a morir como especie. Entonces yo creo que es el contraste de la muerte, precisamente. El viejo rey está muriendo y por eso las noticias nos hablan de que toda la gente que se está muriendo por el coronavirus día a día. Es una forma de decir, mire, es que somos vulnerables, ¿no? No somos eternos y que si no dejamos tierra para las nuevas generaciones, esto se acaba, ¿sí? Y eso es Acuario. Es verdad, y que también tenemos que hacer la paz con la muerte, ¿no? Porque es parte de la vida. Ese miedo patológico que el coronavirus ha despertado en el colectivo ha sido también una gran enseñanza para aprendernos a morir en vida, ¿eh? Y nos reconciliarnos con Plutón. Porque si no morimos, no estamos viviendo verdaderamente, claro. Tenemos que morir continuamente para lo que hemos sido, ¿no? Y Acuario, que los nodos lunares están
nodo norte en Géminis y el Sol en Sagitario, ¿no? Y que nos estimulan a dejar los juicios y prejuicios también, que es los fanatismos, la parte más oscura de Sagitario, ¿no? Entonces, que está conectando eso con los chivos expiatorios, ¿no? De jugar, de proyectar continuamente, porque Acuario es también la síntesis y no podemos hacer la síntesis si rechazamos una parte de nosotros también, ¿no? Y que la proyectamos hacia afuera. Y que es que no tenemos la sabiduría de esos rituales antiguos en las tribus, de colocar los pecados de la tribu, de la comunidad en la tribu, pero podemos hacer nuevos rituales, escribir y quemar o algo comunalmente, ¿no? De hacerlo conscientemente. No necesitamos matar un chivo, pero podemos resgatar algo de esa sabiduría muy antigua, ¿no? Del sacrificial, chivo sacrificial para los dioses, ¿no? Son metáforas también muy importantes, ¿no? Entonces, que es tan importante. Por eso yo digo que la terapia es como un poco la religión de la era de Acuario, porque si no nos psicoterapeutizamos o reflexionamos, o que estaremos siempre proyectando hacia afuera lo malo, ¿no? La sombra. Y eso para mí es también la parte del viejo rey que tiene que morir, una vieja forma de hacer las cosas también. Sí, sin duda es importantísimo encontrar en alguna expresión artística o en algún tipo de expresión esa forma de hacer esa catarsis en donde se vomite toda la culpa, el dolor, porque si cargamos con todo eso internamente, lo único que necesitamos es castigo. Entonces nos terminamos autosaboteando todo el tiempo porque como nos sentimos culpables por los pecados que hemos cometido y los tenemos es ahí atorados, ni los decimos, ni los hablamos, ni los generamos en algo artístico, en un dibujo, en un poema, en una palabra, en nada, se queda solamente ahí, pues la culpa lo único que busca es castigo. Entonces necesito sabotear mi vida porque solo merezco dolor y castigo, ¿sí? Y es un poco buscar esas fuentes de expresión, más con este tema de Acuario, porque Acuario también es el signo del yo sé, del yo conozco, ¿sí? Entonces, se trata es de utilizar el elemento aire, la comunicación, el lenguaje, las herramientas de interacción, utilizar los contactos, eso también es Acuario. Contactos, yo conozco a alguien que hace esto, yo conozco a un amigo, una persona, bueno, utilizar todo eso para volcar nuestra conciencia un poco hacia afuera, para mostrarnos, eso es también aire, socializo, muestro, no me quedo con toda la sabiduría de los temas encerrado en una biblioteca leyendo y aprendiendo o al monte de Himalaya a derretir nieve allá solo. No, Acuario está diciendo esto es social, esto es, creces tú, pero solamente creces cuando crece tu entorno. Entonces, haz también que crezca tu entorno. Si crece tu entorno, también creces tú. Esa es, digamos, así funciona la naturaleza. Si crecen los depredadores, también crecen los vegetarianos y también crecen las hierbas. Pero si mato a los depredadores, se desbocan los vegetarianos y acaban con la hierba. Entonces, no hay equilibrio. Las especies necesitamos de otras especies para que esto surta. Y esto es lo que hace Acuario. No se trata del yo soy, yo sé, mi canal, mi escuela, mis cosas y todo centrado en mí, con mi estructura egóica. No, Acuario lo que viene a decir es que tú eres una escuela más y tú eres un psicólogo más y tú eres un astrólogo más, que en la medida en que hagas contactos, hay comparaciones, hay intercambio, hay aprendizaje y sale el yo sé. Y hay crecimiento exponencial de la inspiración que es un gran combustible para el cambio, ¿no? Y porque para mí exactamente Acuario es la era donde somos un colectivo de conciencias que estamos cambiando
no solamente, claro, tenemos que tener nuevos líderes, nuevos reyes, más acuarianos, pero que es un colectivo y yo creo que están las condiciones firmadas para que ese colectivo de hombres y mujeres de buena voluntad, conscientes, puedan ayudar sus comunidades a hacer, a construir ese nuevo. Y mira que me quería hablar solamente, quería hablar contigo de que acordar que Lilith también está en Tauro conjunto a Urano ahora, o en oposición a Venus en Scorpio, que también está dando el compaso del baile de la... Oh, Dios mío, que es todo tan perfecto, ¿no? Cómo se encaja el puzzle cósmico, ¿no? Sí, Porque si esa Lilith no muere, que vamos a manifestarla también con sus dolores, pero que es su densidad, es su sufrimiento, es su rabia, es sus secretos tóxicos. Entonces, que el cielo nos está pidiendo revelación, ¿cómo se dice en español? Drenaje, para drenar, sí, Urano drena drenar, también, sí, ¿no? también, ajá, sí. Para liberar. Sí, es que fíjate que a la Venus la están tocando los dos arquetipos de la revolución. Urano desde los derechos humanos y Lilith desde los derechos instintivos y en Escorpio, ¿no? Entonces, pues esto es como una invitación a liberar el alma de, de tantos agravios. Liberar el alma, qué hermoso. Y para mí es muy bonito y podemos hoy, sintiendo que has dicho, ¿no? Liberar el alma con coraje y con amor, ¿no? Amor, coraje, por nosotros, por la vida, ¿no? Porque en Acuario una cosa muy hermosa también sucede es que como Acuario son las ondas, ¿no? Que nos conectan a través de la web, a través de la electricidad, ¿no? De la intuición, que es también esa inspiración, ya me he olvidado lo que quería decir, pero que es que podemos y que cuando estamos abiertos, que las informaciones que necesitamos, esto es lo que quería decir, vienen, ¿no? Un libro, una charla, un video. Yo soy duplamente acuariana, ¿no? Con el sol y la luna en Acuario, en medio cielo, entonces que para mí es muy claro eso, que cuando el alumno está pronto, el maestre está listo, el maestre aparece, ¿no? Que la información cierta. Entonces, que tenemos los recursos, como has dicho, desde 1981, 80. Ujú. incluso la expansión de la web. Entonces, ahora tenemos esta oportunidad porque estamos conectados. Exacto. Tenemos los recursos eh, para nos ligarnos, conectarnos, aprendernos, inspirarnos unos con los otros y liberar el alma. Fíjate cómo hace en 1980 mm, llegar a ser público necesitabas entrar en un programa de televisión o de radio o necesitabas hacerte publicidad en medios convencionales. En este momento, que eso es Acuario, todos somos pequeñas estrellitas, desde lo que hacemos, cuando cada una de las personas hace compasión en el corazón, en su alma, de algo, ya tiene los medios para publicarlo y decirlo, esta es mi arte, esta es mi forma de ver las cosas. Y aparecen seguidores y bueno, es decir, YouTube y Facebook e Instagram y todas estas redes nos permiten que cada parte, que cada célula de este complejo social brille y saque su potencia, que distinto a 1980, donde solamente las clases políticas o la gente que tenía los medios de comunicación masivos eran los que salían. Y eso viene a ser un poco Acuario, como el intercambio social
sin necesidad de tener o el dinero o las palancas o el estatus, sino sacando tu potencia, tu fuerza. Hay un último tema ahí que me parece interesante y es que fíjate que cuando Neptuno entró en Acuario, y eso fue para los años 2000, lo que toca Neptuno hace que se ponga de moda, ¿sí? Normalmente a Neptuno lo podemos ver también proyectado en películas de cine. Y en esas películas de cine, digamos, la estrella de esa época de Neptuno en Acuario, pues fue Matrix, ¿sí? Que hablaba un poco como de leer entre el código y que todos vivíamos en un código, en una simulación colectiva, que eso es muy de Júpiter y Saturno, la simulación colectiva en la que vivimos. Incluso hay una teoría que dice que efectivamente estamos en esa simulación colectiva porque si tú miras con un microscopio tus células y más allá de las células hasta llegar a la parte infinitesimal, todos estamos construidos de los mismos átomos. Entonces, así como en computadores son los ceros y los unos los que construyen todo en el sistema booleano, en la vida aquí que vivimos son los átomos, que es la estructura primaria. Como cuando tú miras una pantalla y te vas al fondo a mirar un píxel de la pantalla, llegas al punto del computador, ¿sí? De la misma manera es como si la vida estuviera también atrapada en átomos, ¿sí? Y como esto es una sociedad construida, es una verdad construida, tenemos la posibilidad de hacer una reconstrucción en este momento con Júpiter-Saturno. Si a nivel colectivo hay una masa crítica que realmente empiece a hablar de conciencia, de ecología, de control natal incluso, o sea, es que es absurdo lo que está pasando a nivel mundial, ¿sí? Podemos hacer un cambio importante en los próximos, en este ciclo que arranca de 20 años, ¿sí? Juan Carlos, muchísimas gracias por seres esa estrella, por tu pasión y tu inspiración, y que Júpiter y Saturno nos inspiren y nos transformen también con su mensaje acuariana. Ha sido un gran placer una vez más. Muchísimas gracias y hasta el feliz reencuentro. Muchas ¿Sí? gracias, Vera. Gracias, ha Deliciosos estos sido. encuentros. Gracias. Un abrazo desde Colombia. Un Nos vemos. abrazo desde Lisboa.